Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Le quería pedir a la gente de iluminación si pueden prender las luces. ¿Más? Eso, un poco más, de hecho. Perfecto. Muchas gracias por venir a Conceptos 2013 de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por acompañarnos hoy, después de un exitoso Conceptos 2012. Primero quisiera dar las gracias al doctor Matú por su fantástica presentación. Es realmente difícil seguir a un prócer, a un héroe de la medicina de urgencia, como es Amal Matú. Sin embargo, voy a hacer lo mejor posible para hacerle justicia al doctor Matú. Si las diapositivas me acompañan. Vamos a hablar hoy día de anafilaxia. Vamos a ver si funcionan las diapositivas, si no, pueden cortarla. Vamos a ver un segundo. Ok, van a dar un aviso en este minuto. Les recuerdo que habrán 4 asistentes durante las presentaciones que van a recibir las preguntas de ustedes, así que las pueden escribir en papel y levantan la mano y ellos se las van a recibir, ¿ya? Así que estén atentos, si es que tienen alguna pregunta, ellos se van a acercar a ustedes y después los presentadores la van a decir por micrófono. Gracias. Bueno, en justicia del tiempo voy a comenzar. Lamentablemente hay algún problema con las diapositivas y voy a volver a decir muchas gracias al doctor Matú por su fantástica presentación. Lo que quiero hablar de anafilaxia en los próximos 20 minutos es algo bastante rápido y furioso. Los conceptos son bien simples, pero a la vez son bien importantes y no son demasiado complicados. Lo más importante que tiene que recordar el manejo de anafilaxia es que hay que diagnosticarla y hay que tratarla. Hace algunos años atrás, me acuerdo cuando era residente, tuvimos un paciente, un niño de 5 o 6 años, sano por demás, que estaba haciendo fardos de paja con su familia, un niño campesino, y desarrolló unas ronchas en todo su cuerpo y sibilancias. Lo llevaron a la posta más cercana y el doctor que lo vio allí lo diagnosticó con una alergia y con asma, siendo que nunca había tenido asma en su vida. Interesantemente le dieron un poco de clofenamina, lo nebulizaron con salbutamol y lo mandaron para la casa. Todo bien, el niño anduvo perfecto, no hubo ningún problema con las sibilancias ni con las ronchas y se fue para la casa. Eso fue como 10, 11 del día. A las 5 de la tarde, este niño estando en su casa y no teniendo más contacto con los fardos de paja, desarrolló nuevamente compromiso respiratorio y las ronchas. La familia se dio cuenta que eso iba para mal y de hecho llamaron a la ambulancia inmediatamente. La ambulancia también se dio cuenta que la cosa iba para mal y lo llevaron de inmediatamente al hospital de alta complejidad, que es donde yo trabajaba. En cuanto este niño tocó mi urgencia, hizo un paro en la sistolía. El niño se murió por esta reacción alérgica. Gracias a Dios nos dimos cuenta que evidentemente era un paro cardiorrespiratorio por hipoxia y que esta hipoxia era secundaria a una anafilaxia. Con un compañero lo intubamos, por supuesto que como buena intubación en un crashing patient, el paciente hizo neumotórax bilaterales, tuvimos que ponerle aguja, tubo, intraóseo, central. Le dimos dosis equinas de adrenalina y con eso este niño fue capaz de salir de su shock anafiláctico y de su falla respiratoria. Eso fue un sábado en la tarde. Lunes en la mañana, este niño se fue para la casa neurológicamente intacto. Es un gran outcome, es una buena cosa que pasó. Sin embargo, esa no es la regla. Cuando un paciente se para en anafilaxia, lo más probable es que el outcome sea bastante malo. Vamos a ver cómo está la presentación. ¿Sigue con algún problema? Lo que quiero que recuerden de la anafilaxia es que la ignorancia mata y la adrenalina salva. La ignorancia en el sentido de no saber distinguir, no saber identificar anafilaxia, mata a los pacientes. Y la adrenalina, dada en la justa medida a los pacientes correctos, salva a los pacientes. Así que lo único que quiero que anoten en sus cuadernos, y lo único que quiero que anoten, y después lo cierran, es que la ignorancia mata y la adrenalina salva. ¿Qué es lo que sabemos de anafilaxia? Anafilaxia es una enfermedad inflamatoria, habitualmente alérgica, que desarrolla compromiso de órgano blanco y que es letal. Antiguamente, me acuerdo cuando estudiaba medicina, que mucha gente trataba de hacer la distinción entre reacciones anafilácticas, que son mediadas por reacciones de hipersensibilidad, versus reacciones anafilactoides, que son mediadas básicamente por
de granulación de las células cebada o los mastocitos sin mediar IgE. La verdad es que no tiene ninguna importancia. La próxima vez que su académico, su supervisor le empiezan a preguntar por esto, básicamente díganle, pero no tiene ninguna importancia en el servicio de urgencia. Y la verdad es que incluso para los alergiólogos, la gente que se dedica a esto en forma habitual, es extremadamente difícil de diferenciar qué reacción fue mediada por IgE y qué reacción no fue mediada por IgE. Lo que recuerden es que no tiene ninguna importancia para el diagnóstico y no tiene ninguna importancia para el tratamiento. Hay dos cosas importantes que considerar con la fisiopatología de la anafilaxia. Bien importante. Hay dos fases de la reacción anafiláctica o de una reacción alérgica en general. La primera fase está mediada por degranulación inmediata de los mastocitos y puede ser por IgE o no IgE. Degranulación inmediata, hay triptasa, hay histamina, hay algunas interleuquinas inflamatorias. Luego de eso, algunas horas más tarde, producto de las primeras interleuquinas que se generaron en la primera reacción, hay quimiotaxis de las células. Y estas células producen inflamación a través de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 11. Así que es bien importante que recuerden. Lo único que tienen que recordar de la fisiopatología es, hay una primera reacción que es inmediata por degranulación de proteínas que ya están sintetizadas en la célula, y luego hay una segunda fase que está mediada por inflamación gatillada por la primera fase. Y las dos cosas importantes que tienen que recordar, I think we're okay. So, when going through this, okay, perfect. Lo que tienen que recordar, estas son las dos fases que les comenté, la primera fase de granulación y la segunda fase quimiotáctica. Lo que tienen que recordar es que hay compromiso de órgano blanco. ¿Y cuál es el compromiso de órgano blanco? En el corazón hay un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. En el pulmón hay un efecto broncoconstrictor y de aumento de la permeabilidad capilar. Por lo tanto, estos pacientes no solamente están broncoconstruidos, sino que están produciendo líquido en el alveolo. A nivel de la musculatura lisa periférica hay dilatación, por lo tanto estos pacientes están profundamente vasoplégicos, están hipotensos por lo tanto, y en la musculatura lisa intestinal también hay dilatación del músculo y hay aumento de la secreción intestinal, por lo tanto estos pacientes tienen diarrea y vómitos. Y lo importante que quiero que recuerden es que los pacientes se mueren de anafilaxia, ¿ok? Esto no es ronchas, esto no es broncoespasmo, esto es anafilaxia. Los pacientes se mueren de anafilaxia. Hasta hace unos 10 años atrás, el problema mayor que teníamos, desde el punto de vista del manejo de la anafilaxia, es que era como buscar a Wally. No sabíamos lo que era anafilaxia. Muchas veces la anafilaxia se nos podía pasar por debajo de las narices y no reconocerla. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho tiempo atrás no había un consenso en cuanto a la definición. Y dado que no había un consenso en cuanto a la definición, no había un consenso en cuanto al manejo. Y como no había un consenso en cuanto al manejo, no había pautas de manejo. Fue así que hace unos 10 años ya casi, el CDC, el NIH y esta fundación que es de la Fundación de Alergia y Anafilaxia de Estados Unidos, llamaron a un consenso de todas las especialidades relacionadas con anafilaxia para determinar pautas de diagnóstico y pautas de manejo. Esto es relativamente nuevo. Estamos hablando de una enfermedad que ha existido por miles de años, que hasta hace 10 años no tenía criterios diagnósticos claros. Este es el paper que salió del consenso, que es el Simposio de Alergia y Anafilaxia. Lo que quiero destacar aquí en forma importante, todas esas flechas rojas que ven en el paper, no se ven demasiado bien, pero todas esas flechas rojas que ven ahí son médicos de urgencia. Tenemos que estar orgullosos como médicos de urgencia, como gente que trabaja en los servicios de urgencia, que el consenso, las pautas de manejo, no solamente para Estados Unidos, sino que para Europa, Australia y Asia, están dadas por médicos de urgencia. Nosotros somos los llamados a manejar anafilaxia. No son los alergiólogos, no son los internistas, no son los anestesiólogos, somos nosotros los médicos de urgencia. Este paper es una suerte de Biblia en punto de vista del diagnóstico y las pautas de manejo de anafilaxia. Y si hay un paper que quieren leer sobre esta conferencia, es el paper que tienen que leer. Este paper definió 3 criterios para diagnosticar a alguien con anafilaxia. 3 criterios. Y cualquiera de los 3 criterios es suficiente para diagnosticar. El primero es simple. Es un cuadro cutáneo o de mucosa de inicio súbito de naturaleza alérgica que está asociado a compromiso de órgano blanco. Es decir, si el niño que les hablé al principio, que llegó con ronchas y sibilancias,
tiene compromiso cutáneo de inicio súbito y tiene compromiso respiratorio. Eso es anafilaxia. Un paciente que llega con ronchas, hipotensión, eso es anafilaxia. Segundo criterio, es un cuadro de ocurrencia rápida en que se producen al menos dos de los siguientes criterios. Compromiso cutáneo, compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular o compromiso digestivo. Esto es un poco más complicado porque si alguien les llega al servicio de urgencia y les dice que fueron a comer comida china y llegan con ronchas y con diarrea, uno probablemente le va a hacer el diagnóstico de intoxicación alimentaria. Pero tengan cuidado que ese paciente puede estar haciendo una anafilaxia a lo que comió. Y la anafilaxia manifestándose con las ronchas y manifestándose con diarrea y vómitos importantes. Así que cuidado, tengan ojo con estos pacientes. Porque cuando el compromiso es respiratorio o el compromiso es hemodinámico, es más simple. Cuando el compromiso es digestivo, puede ser un poco más difícil de diagnosticar. Y el tercer criterio, en pacientes con alergenos conocidos. Por ejemplo, yo soy alérgico al maní, me expuse al maní, me puse hipotenso. Eso también es anafilaxia. Hipotensión relacionada con exposición a un alergeno conocido. Estos tres criterios constituyen anafilaxia. Y es importante que los manejen. Y es importante que los manejen. Porque si no los manejan, se les van a pasar anafilaxias. Y si se les pasan anafilaxias, no les van a dar adrenalina. Y si no le dan adrenalina, se van a morir. ¿Ok? Cosas que tienen que recordar de esta conferencia son dos. Diagnosticar la anafilaxia y dar la adrenalina. No tienen nada más que anotar en sus cuadernos. La ignorancia mata y la adrenalina salva. La ignorancia de no diagnosticar anafilaxia y la adrenalina salva a estos pacientes con anafilaxia. Supongamos que ya hicimos el diagnóstico de anafilaxia. Tenemos claro que el paciente enfrente de nuestros ojos, el paciente en el box 1, tiene una anafilaxia. Supongamos que está en compromiso respiratorio, está hipotenso y está todo enronchado. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Adrenalina. Es el salvavidas. Un paciente que tiene anafilaxia necesita adrenalina. Y es la droga que tiene que manejarse. Y esta droga tiene que ser administrada en forma rápida. Hay muy pocas cosas que uno no tiene tiempo para ir a buscar en las dosis en el libro, las dosis en el computador o en internet. Adrenalina es probablemente una de ellas. Uno tiene que saberse las dosis probablemente de memoria y sabérselas bien. ¿Cómo funciona la adrenalina? A través de tres sitios. El primero, a través de los receptores beta, mejora el efecto cronotrópico negativo y inotrópico negativo de la anafilaxia. Por lo tanto, tiene un efecto cronotrópico positivo, el corazón se contrae mejor, y un efecto cronotrópico positivo, el corazón anda más rápido. A través de los receptores alfa 1 y alfa 2, lo que hace son dos cosas. Contrarresta el efecto dilatador tanto en músculo como en bronquio y disminuye la secreción de transmisores inflamatorios gatillados por la anafilaxia. Esto es bien importante, adrenalina. ¿Cómo se administra la adrenalina? Los colegas enfermeros y enfermeras, si alguna vez un doctor les dice, enfermera, por favor, póngale adrenalina subcutánea a este paciente, ¿qué es lo que van a decir? No, adrenalina subcutánea no existe. Si alguien alguna vez indica adrenalina subcutánea, por favor, cortésmente díganle, ¿está seguro? Porque la evidencia demuestra que la adrenalina subcutánea no sirve. La primera ronda de adrenalina en pacientes con anafilaxia es intramuscular. ¿Ok? Una vez más, adrenalina subcutánea, no conozco ninguna indicación para adrenalina subcutánea. Es siempre la primera ronda intramuscular. ¿Por qué? Este gráfico muestra básicamente la racional de eso. Adrenalina subcutánea, el efecto, el pic plasmático y la concentración plasmática es marginal. No existe. En cambio, como pueden ver en las líneas azules y moradas, la adrenalina intramuscular, el pic plasmático es rápido y elevado y se mantiene por un poco más de tiempo. Por lo tanto, adrenalina subcutánea no existe. ¿Ok? La primera ronda es adrenalina intramuscular. Supongamos que el paciente anda bien con la primera ronda de adrenalina muscular. Perfecto. ¿Qué pasa si no anda bien con la primera ronda de adrenalina intramuscular? De nuevo, adrenalina intramuscular. La primera dosis para un paciente adulto va a ser entre 0,3 a 0,5 miligramos por kilo. Si el paciente no anda, yo repetiría alrededor de la misma dosis. Si partieron con 0,3, probablemente 0,5 es apropiado como segunda dosis. En Estados Unidos, que es un problema que en Chile no hay varias presentaciones de la adrenalina. Entonces, no es poco común ver errores de la administración de adrenalina producto de las múltiples presentaciones.
En Chile eso no pasa porque la mayor parte de los servicios de urgencia tienen la ampolla de 1 miligramo, que alguien va a reconstituir en probablemente 10 miligramos, 10 cc de suero fisiológico. Sin embargo, en servicios de urgencia que lo pueden hacer, está demostrado que el uso de autoinyectores de adrenalina como el EpiPen o como el Adreject mejora el tiempo de administración, porque nadie tiene que cargar la adrenalina, nadie se va a equivocar con la dosis, nadie va a cometer esos errores. Mejora el tiempo de administración y lo hace más consistente. Por supuesto que el problema del Adreject o del EpiPen es que es caro. Por supuesto. Pero si lo pueden hacer, yo les recomendaría que tuvieran un sistema de autoinyección de adrenalina, incluso en el servicio de urgencia. En mi servicio de urgencia, si alguien llega con una anafilaxis, lo primero que le vamos a dar va a ser un EpiPen. No va a ser la enfermera o el farmacista que va a empezar a cargar la adrenalina en la jeringa y le va a dar la inyección intramuscular. Llega, la enfermera agarra el EpiPen de la gaveta y se lo da al paciente. Es más rápido y evita errores de dosis. Ahora bien, si el paciente no anduvo con el EpiPen, con la adrenalina intramuscular, el siguiente el paso es adrenalina endovenosa. Y estos son pacientes que están más graves. Partir probablemente con alícuotas de 0,1 miligramos. Básicamente la adrenalina de 1 miligramo la llevan a 10 y le dan de 0,1, 0,1, 0,1 hasta que el paciente empieza a mejorar. La gran mayoría de estos pacientes, gran mayoría, se va a mejorar con la adrenalina endovenosa, con las alícuotas. Por favor, y una vez más referenciando a nuestros colegas enfermeros, me acuerdo cuando un colega enfermero, un amigo, que un paciente con anafilaxia, le indicaron adrenalina y le terminaron dando todo el miligramo de adrenalina de un viaje a este paciente. El paciente no lo pasó demasiado bien, pero se le pasó la adrenalina, se le pasó la anafilaxia, que fue lo importante. Así que cuidado con la adrenalina endovenosa. Si el paciente no anduvo bien con la adrenalina endovenosa, el siguiente paso es una bomba de infusión. Pero es raro, no es muy frecuente de usar, pero de vez en cuando lo tienen que hacer. Y la dosis en general para comenzar es 0,1 microgramos por kilo por minuto. Pero no lo anoten porque se les va a olvidar mañana. Así que sepan dónde buscarlo, en un libro, en internet. No se acuerden de las dosis porque eso se olvida. Ahora bien, algunos de ustedes van a argumentar, bueno, la adrenalina es peligrosa, especialmente en pacientes de alto riesgo, como puede ser una viejecilla con enfermedad coronaria, alguien con un aneurisma, enfermedad vascular periférica. Por supuesto, todos los que hemos visto pacientes con anafilaxia, también hemos visto pacientes que hacen reacciones adversas a la anafilaxia. Me ha tocado ver taquicardias ventriculares, me ha tocado ver vasoespasmo coronario, me ha tocado ver tacosubo por adrenalina. La verdad es que sucede y es un riesgo. Pero recuerden que este paciente está con anafilaxia. Recuerden que este paciente se puede morir si uno no le da adrenalina. Así que como cualquier otro medicamento en el servicio de urgencia o en la vida habitual, uno tiene que saber los efectos adversos posibles. Y ojalá discutirlo con el paciente si el tiempo lo permite. Ahora bien, nos estamos metiendo en un problema más bien complicado. Pacientes que tienen anafilaxia, que no respondieron a adrenalina intramuscular una vez, que no respondieron a adrenalina intramuscular la segunda vez, que no respondieron a adrenalina endovenosa y que no están respondiendo a adrenalina en infusión continua. Esos pacientes están realmente enfermos, como ustedes pueden sospechar, realmente enfermos. No hay demasiada literatura en cuanto a qué hacer con estos pacientes refractarios a catecolaminas en anafilaxia. Sin embargo, las dos recomendaciones son las siguientes. Usar glucagón en dosis altas. Y me refiero a 1, 2, 3, 4, 5 miligramos. Por supuesto que el paciente va a vomitar. Todos los que hemos usado glucagón por hipolisemia o para cuerpo extraño esofágico, uno sabe que les va a dar náuseas a estos pacientes, así que denle algún antiemético antes del glucagón. Una opción es usar glucagón, porque como recuerdan, estos pacientes habitualmente van a tener algún tipo de bloqueo en la AMP cíclico y el glucagón va a activar los receptores adrenérgicos independientes del AMP cíclico. Eso es una opción. Y lo que se está usando ahora, que hay varios modelos animales y hay algunos reportes en humanos, es usar azul de metileno. ¿Por qué funciona azul de metileno? Como en cualquier otro compromiso hemodinámico, ayuda a inhibir la óxido nítrico sintetasa. Por lo tanto, la vasodilatación periférica disminuye y la vasoplegia disminuye. Esto es más bien experimental. Si lo van a usar en la situación chilena, yo probablemente lo conversaría con la UCI antes de empezar a usar estas dos cosas. Algo que siempre se nos olvida, estos pacientes están extremadamente vasoplégicos, están con un gran tercer espacio, por lo tanto el retorno venoso es bajo, por lo tanto el gasto pulmonar es bajo. Así que paciente con anafilaxia, además de estar pensando en la adrenalina, tienen que pasarle volumen.
porque lo que hacen estos pacientes es lo que se llama un corazón vacío. Están tan vasoplégicos que el retorno venoso es cero, por lo tanto el gasto cardíaco es cero. Así que anafilaxia requiere adrenalina, pero también requiere volumen. Muy, muy importante, que no se les olvide. Mucho, mucho volumen. Corticoides son importantes, pero la verdad es que no son importantes en los primeros 10 minutos, 15 minutos de la reanimación. Los corticoides van a ser importantes para prevenir las reacciones bifásicas, que ya vamos a conversar en un minuto. Así que si no tienen tiempo para darle corticoides al principio, da un poco lo mismo. Esto es secundario. Y ahora viene la desilusión para muchos de ustedes. El resto de las cosas es agüita de las carmelitas. No sirve para nada. La evidencia no ha mostrado que mejoren la morbilidad ni la mortalidad en anafilaxia. Pueden ayudar los síntomas, lo pueden ayudar a ustedes a sentirse mejor que están haciendo algo, pero la verdad es que no va a ayudar mayormente al paciente. Y lo que me refiero es, los antihistamínicos son buenos para las ronchas, son buenos para la urticaria, son buenos para la alergia, pero no sirven en anafilaxia. No sirven en anafilaxia. Incluso más algunos residentes o algunos estudiantes de medicina que se ponen un poco más habilosos, ¿por qué no mezclamos anti-H1 con anti-H2? Si quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. La verdad es que no funciona. Antihistamínicos son para alergias, no para anafilaxia. ¿Ok? No para anafilaxia. Agüita las carmelitas. Las otras dos cosas que pueden hacer, que probablemente no van a dañar al paciente y les puede dar unos par de minutos más para empezar a dar el volumen y la adrenalina, es oxígeno alto flujo, máscara de circulación y broncodilatadores. Una vez más, van a servir para los síntomas, los puede ayudar a usted a ganar un poco de tiempo, pero no cambian la morbilidad y no cambian la mortalidad de la anafilaxia. Una cosa importante, uno tiende a confundir anafilaxia con angioedema. La verdad es que anafilaxia y angioedema no son lo mismo, de hecho tienen vías inflamatorias diferentes. Una es por bradykininas y la otra es por degranulación de triptasa e histamina. Recuerden, angioedema no es anafilaxia y angioedema el problema principal, como vimos en la foto anterior, es la vía aérea. El angioedema escapa de esta conferencia, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si tienen un problema de angioedema, lo que tienen que manejar es la vía aérea. Y bien lo hacen con vía aérea con fibra óptica o están preparados para hacer una vía aérea quirúrgica. Todos los que trabajan en medicina de urgencia, todos los que trabajan en medicina de urgencia profesional tienen que estar preparados para hacer una vía aérea quirúrgica. Probablemente una cricotitomía percutánea. La ignorancia mata y la adrenalina salva. Supongamos que este paciente que llegó con anafilaxia ahora se ve fantástico. Y probablemente decimos, este paciente se ve muy bien, lo sacamos de la anafilaxia, le dimos la adrenalina, le dimos volumen, le dimos un poco de oxígeno y ahora está muy bien después de una hora de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Vamos a hospitalizar a todos los pacientes con anafilaxia? ¿Vamos a mandar a la UCI a todos los pacientes con anafilaxia? Es difícil decirlo porque tenemos un gran problema, tenemos un fantasma en la habitación. Y el fantasma es la famosa reacción bifásica. Como todos ustedes saben, hay un porcentaje de la población que nadie sabe muy bien, que puede ser entre el 5 y el 20%, pero es seguro de estimar que es alrededor del 10%, que va a presentar una reacción anafiláctica entre 6 a 72 horas luego de la primera reacción anafiláctica. En ninguna parte del mundo podemos dejar a un paciente hospitalizado 72 horas en el hospital solamente mirándolo. Entonces hay que decidir qué pacientes se pueden operar a la casa y qué pacientes tienen que hospitalizarse. La probabilidad de reacción bifásica es directamente proporcional a lo siguiente. Historia previa de anafilaxia, exposición enteral, porque el alergeno va a estar en la vía digestiva. Un episodio inicial severo, si un paciente llega muy enfermo, ese paciente es probable que haga una reacción anafiláctica. Historia de asma por la predisposición inflamatoria y el no uso de corticoides. Es por eso que el uso de corticoides al principio es importante, para prevenir esto. No es importante para sacarlo de la anafilaxia, es importante para prevenir esto. Así que el sentido común. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes con anafilaxia? Todos, en general, deberían ser observados 6 horas desde el inicio de la anafilaxia. Eso es probablemente seguro decir para todos. 6 horas. Y los pacientes que tengan factores de riesgo, asma, historia previa, reacción severa, no uso de corticoides y exposición enteral, deberían ser hospitalizados para observación. ¿Dónde? Eso depende de cada hospital. Puede ser en el servicio de urgencia, puede ser en intermedio, puede ser en la UCI. Eso depende de cada hospital, es un poco diferente. Pero lo que tienen que recordar es que estos pacientes, si se van a ir para la casa, tienen que irse con un autoinyector de adrenalina. Entiendo que es caro, entiendo que no toda la gente tiene disponibilidad, pero esa es la recomendación. Si un paciente con anafilaxia se va para la casa,
se tiene que ir con un autoinyector de adrenalina. Tiene que irse con corticoides por unos 2-3 días, 50 miligramos de prednisona por 3-4 días es suficiente para prevenir la reacción bifásica. Tiene que irse con educación. El paciente tiene que entender lo que pasó, tiene que entender que tiene una anafilaxia, tiene que entender que tiene que evitar el alergeno y tiene que entender cómo usar el EpiPen. Tiene que seguirse con su doctor, ojalá con su médico familiar o puede ser un alergiólogo, pero tiene que seguirse con alguien, porque estos pacientes requieren un poco más de estudio. Y al final, lo que tenemos que hacer es, para salvar niños como este, prevenir la ignorancia y tratar a los pacientes con adrenalina. Muchas gracias.